Bueno, les doy la bienvenida a un nuevo video de Fisiología Virtual. Mi nombre es Mauricio Giulidori. En esta oportunidad les quería hablar de filtración glomerular. Entonces, vamos a ver un poco cómo es la estructura del riñón. Entonces tenemos una corteza renal que es isosmolar y que está muy irrigada, y una médula renal que en general es hiperosmolar y está muy poco irrigada, ¿no? Después tenemos la pelvis renal, donde se empieza a colectar la orina antes de partir por el uréter. Entonces hay básicamente dos tipos de nefronas, que son las unidades funcionales: las corticales, que entran muy poco en la médula, y las yuxtamedulares, que esas sí se internan bien hasta las capas más profundas de la médula. La relación que hay entre las dos es la que determina qué capacidad de concentración de orina tiene la especie, digamos. En los que concentran mucho la orina predominan las nefronas yuxtamedulares. En los que concentran poco la orina tienen predominio de nefronas corticales. Y otro dato interesante que se muestra acá es cómo va disminuyendo la presión arterial de oxígeno, desde unos 70 milímetros de mercurio en la capa externa de la corteza hasta unos 10 milímetros de mercurio en la capa más profunda de la médula. Entonces, bien irrigada la corteza, menos irrigada la médula. Y ahora veamos cómo es la estructura renal, ¿no? Entonces, cómo es la irrigación, digamos. La arteria renal se separa o se divide en arterias segmentales, luego en arterias interlobares, en arterias arcuatas, en arterias interloburillar. Después esa arteria interloburillar se divide en arteriolas aferentes, capilariza en los capilares glomerulares, se vuelve a reunir en la arteriola eferente, otra vez capilariza en los capilares peritubulares, y después la sangre se colecta en las venas interloburillares, vuelve a juntarse en las venas arcuatas, en las venas interlobares, hasta que sale del riñón a través de la vena renal. Entonces, los capilares glomerulares, junto con la arteriola eferente y los capilares peritubulares, forman lo que se conoce como sistema porta-renal, ¿no? Entonces, ahora quería mostrarles cómo es el corpúsculo renal. Entonces teníamos la arteriola aferente, los capilares glomerulares con los podocitos que los rodean, y la arteriola eferente. Y rodeando todos ese ovillo de los capilares glomerulares está la cápsula glomerular o cápsula de Bowman, que tiene una capa parietal y un espacio de Bowman entre medio, y una capa visceral que está formada por los podocitos, ¿no? Y de la cápsula de Bowman emerge el túbulo proximal. Este es el lugar entonces donde se produce el filtrado de la sangre, el filtrado glomerular. Y acá tienen entonces los capilares glomerulares, que podemos ver qué características tienen, los podocitos que forman la capa visceral de Bowman, que se separan o se van subdividiendo en pedicelos, y esos pedicelos son los que van a formar después las hendiduras de filtración. Entonces, ¿cómo se produce la orina? Fundamentalmente por tres procesos: el de filtración, que es una filtración en masa, ¿no? Todo lo que atraviesa la membrana de filtración glomerular va a aparecer en el filtrado. Hay una reabsorción, que hay dos tipos de reabsorción: transcelular, que en general es por mecanismos activos, y otra que es paracelular, o en los espacios entre las células tubulares. Y el otro proceso por el que se forma la orina es la secreción. Entonces, filtración glomerular y reabsorción y secreción tubular. Entonces vamos a ver cómo es la selectividad por tamaño de la membrana de filtración glomerular. En este caso tiene un podocito
en la parte izquierda con los pedicelos sobre un capilar, un corte transversal. Tenemos la membrana de filtración glomerular. Esta es una vista externa de los capilares glomerulares, que están recubiertos por los podocitos con todos los pedicelos, y un capilar glomerular pero con la vista luminal desde adentro, son micrografías electrónicas. Entonces tenemos, el capilar es fenestrado, que eso le da más permeabilidad, las fenestras tienen entre 100 y 400 nanómetros. La membrana basal tiene unos poros de unos 7 nanómetros aproximadamente, y entre los pedicelos están las hendiduras de filtración que tienen entre 25 y 60 nanómetros. Y las células de mesangio intraglomerular pueden contraerse, son contráctiles y modifican un poco también el tamaño que tienen esas hendiduras de filtración, ¿no? Eso es lo que le da la selectividad por tamaño. Todo lo que es una especie de filtro, todo lo que atraviesa ese filtro de la membrana de filtración glomerular puede aparecer en el filtrado. Ese es uno de los tipos de permeabilidad que hay, ¿no? De selectiva, digamos, por tamaño. Y el otro tipo de permeabilidad o de selectividad que hay en realidad es por cargas. Entonces fíjense, en este caso tienen en el eje X horizontal el radio molecular, y en el eje Y o vertical tienen la filtración relativa, ¿no? Entonces, si comparamos el dextrano neutro, fíjense que a medida que aumenta el tamaño de la molécula, disminuye la filtración relativa. Ahora, si nosotros esto lo comparamos con un dextrano policatiónico, un dextrano que tiene cargas positivas, aumenta el filtrado. A igual tamaño molecular se filtra más. Y si esto lo comparamos con un dextrano polianiónico, que tiene muchas cargas negativas, a igual tamaño se filtra menos. Entonces, la selectividad por cargas es sobre todo hacia las moléculas que tienen carga negativa. Y esa selectividad por carga se debe a unas proteínas que tienen los pedicelos, que es la nefrina y la podocina, que al pH del cuerpo le dan cargas negativas. Y una de las características que tiene es que si se pierde esa selectividad de la membrana de filtración, fíjense, esto sería una filtración normal con la membrana estando normal, intacta. Si se pierden esas cargas negativas de nefrina y podocina, el volumen de filtrado aumenta, se filtran más cantidad de sustancias, ¿no? Y entonces, ¿qué son las fuerzas de Starling y qué relación tienen con la filtración glomerular? En este esquema entonces tienen la arteriol aferente y la eferente y todos los capilares glomerulares con la cápsula de Bowman. La presión capilar, que es la más importante, es de 55 milímetros de mercurio, es la presión hidrostática capilar. Después tienen la presión oncótica o coloidosmótica de la cápsula de Bowman, que es prácticamente cero, ¿no? Esas son las fuerzas que favorecen la filtración. 55 milímetros de mercurio a favor de la filtración. Por otro lado, dentro de las fuerzas de Starling tenemos la presión oncótica o coloidosmótica del capilar, que es unos 30 milímetros de mercurio, que es lo que tiende a retener la sangre dentro del vaso sanguíneo, dentro del capilar, y la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, que es de unos 10 milímetros de mercurio. Y esas dos entonces tienden a disminuirla o a oponerse a la filtración. Entonces, en ese caso, la presión neta de filtración es de unos 15 milímetros de mercurio. Y bueno, lo que favorece entonces que se produzca el filtrado glomerular, sobre todo, es la alta presión que tiene el capilar glomerular. Tiene una presión mucho mayor que los capilares sistémicos, ¿no? Entonces, ¿de qué factores depende la filtración glomerular? Por un lado, del coeficiente de filtración, que es propio de los capilares glomerulares, ¿no? Que son fenestrados, entonces que son mucho más permeables. De la presión capilar, fíjense, el signo positivo significa que va a favor, o sea, a mayor presión capilar, mayor volumen de filtrado glomerular.
La presión coloidosmótica capilar se opone. La presión hidrostática del espacio de Bowman también se opone a la filtración, y la presión coloidosmótica de Bowman va a favor, también nos favorece la filtración. Pero bueno, habíamos visto que las dos presiones de Bowman son prácticamente insignificantes, entonces no se tienen en cuenta. La más importante en este caso de las presiones es la presión capilar. ¿Sí? Otra cosa que les quería mostrar es qué es la fracción de filtración. Acá tenemos un esquema donde se muestra el flujo plasmático renal por la arteriola aferente, el volumen de filtrado glomerular y el flujo plasmático renal por la arteriola eferente. Entonces la entrada de sangre por la arteriola aferente y la salida por la arteriola eferente, y una parte se filtra. Entonces la fracción de filtración es el volumen de filtrado glomerular, o sea cuánto se filtra, dividido el flujo plasmático renal. Entonces, ¿cómo se determina eso? Supónganse que el flujo plasmático renal en la arteriola aferente es de 120 mililitros por minuto y el volumen de filtrado glomerular es de 50 mililitros por minuto. Entonces, la fracción de filtración es 50 dividido 120, o sea 0,41 en ese caso, un 40%. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta parte de la filtración glomerular? Que los capilares glomerulares tienen más presión que el resto de los capilares del organismo, que los capilares sistémicos. Y eso favorece la presión neta de filtración. Y que a su vez son fenestrados, lo que los hace más permeables. Los podocitos con los pedicelos que rodean estos capilares glomerulares tienen proteínas, nefrina y podocina, con carga negativa, o sea que le da permeabilidad, le da selectividad por cargas. Las células mesangiales intraglomerulares son contráctiles y modifican el tamaño de las fenestras. Si se contraen, el tamaño de las fenestras se achica, se hace menor. Si se relajan, el tamaño de las fenestras o de los poros se hace mayor. Y la resistencia arteriolar, la aferente y la eferente, controla el flujo sanguíneo renal, ¿no? Y eso es lo que se conoce como autorregulación, y es lo que vamos a ver en otro de los videos. Bueno, espero les haya sido útil este video. Si es así, nos vemos en el próximo video de Fisiología Virtual. Que tengan una buena semana.